Artículo de opinión. ¿Qué es España? Antes de comenzar a leer el artículo, discúlpeme que lo resuma en 8 sumarios. No es una repetición, sino un resumen previo. El idioma español será el primero del mundo en el año 2045. España es la síntesis cultural más maravillosa de la humanidad. Reniego de la España oscura y tenebrosa de las pinturas negras de Goya. España es el único país del mundo que cuestiona su existencia constantemente. El español es la tercera lengua del mundo digital con más usuarios de Internet. Millones de personas en todo el mundo estamos hermanados por el mismo idioma. Las 3 grandes religiones del Mediterráneo alcanzaron aquí su máxima expresión. Bastantes recortes nos están haciendo ya el gobierno para que encima nos recorten ahora el territorio. ¿Qué es España? Empezamos. Esta es la pregunta del millón que han tratado de responder con sabiduría nuestros mejores intelectuales desde el desastre del 98. Por lo que no seré yo quien enmiende la plana a ninguno de ellos. España es el único país del mundo que cuestiona su existencia constantemente. Por eso se dice que si habla mal de España es porque es español. España es mi madre patria, y la quiero igual que se quiere a una madre, con todas sus virtudes y sus defectos, que los tiene y muchos, pero es parte de mi ser en esta vida y la amo por encima de todo, y también la sufro cuando quieren destruirla o hacerle daño. Por eso me duele España con frecuencia, cuando quieren desintegrar su territorio y cuando sufren la carestía de la crisis mis hermanos españoles, por lo que me considero un patriota moderado. Juré lealtad a mi patria como militar y ese juramento se lleva hasta la muerte. Respecto a las corrientes políticas separatistas, lo único que puedo decir es que bastantes recortes nos ha hecho ya el gobierno para que encima nos recorten ahora el territorio. Y que eso a su vez justifique mayores recortes. Estado social y democrático. España es un país transcontinental y miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria actualmente. Su territorio con capital en Madrid está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Tiene una extensión superior al medio millón de kilómetros cuadrados, ancha es Castilla, por lo que es el 4º país más extenso de Europa, después de Rusia, Ucrania y Francia. Con una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar, es uno de los países más montañosos de Europa. Su población llega a casi 47 millones de habitantes. El Producto Interior Bruto coloca a la economía española en la 13ª posición mundial. España es una potencia turística ya que es el 2º país más visitado del mundo, con 82 millones de turistas en 2017, y el 2º país del mundo en ingresos económicos procedentes del turismo. Es además el 8º país del mundo con mayor presencia de multinacionales. Idioma mundial. No seré yo quien justifique todas las atrocidades, salvajadas y tropelías que se cometieron en la historia en el nombre de España o en contra de ella. Pero vayamos a lo positivo, porque con lo negativo no acabaríamos nunca. Millones de personas en todo el mundo estamos hermanadas por el mismo idioma y la misma cultura hispana, la República de Cervantes. Y eso es algo muy grande y muy hermoso que muchos países quisieran tener. El español o castellano es la 2ª lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna, tras el chino mandarín, con 442 millones de hablantes nativos, de modo que se puede considerar la 3ª lengua del mundo, por el total de hablantes tras el chino mandarín y el inglés, y la 3ª en comunicación internacional tras el inglés y el francés. El castellano, además, es la 3ª lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación,
y también la tercera lengua con más usuarios de Internet después del chino y del inglés. Expansión. En el año 2000, el español superó al inglés como el idioma más hablado del mundo occidental. Entre 1986 y 1990 se registró nada menos que un aumento del 70% de estudiantes de español en Estados Unidos y del 80% en Japón. El idioma español es la tercera lengua más estudiada en Japón. Parece que el lugar tercero nos toca en casi todos los casos. Fuentes académicas sostienen que para el año 2030 el español será el segundo idioma más hablado del mundo detrás del chino mandarín, y para el año 2045 se prevé que llegue a ser el primero del mundo. Según la Constitución española, el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Es la lengua materna del 82% de los españoles. Lo positivo. Cuando yo era un niño, creía que España era la Guardia Civil, la tabacalera, la telefónica, la lotería o la plaza de toros donde se veían los colores de la bandera. Luego me enseñaron la historia heroica del Cid campeador y de la Reconquista, por lo que me emociona mucho el cantar de mi Cid. Pero al madurar, descubrí diversas versiones de la historia basadas en interpretaciones materialistas, economicistas, sociologistas, psicologistas e incluso meteorológicas, ya que pocos saben que la caída del Imperio Romano se debió a un cambio climático. Todas ellas eran válidas, porque ofrecían distintas perspectivas de la historia, pero ninguna de ellas me llenaba totalmente. Hasta que un día me abrió los ojos un artículo del historiador británico Arnold Toynbee, ya fallecido, publicado en el diario ABC que compraba mi padre, que ofrecía una interpretación filosófica y espiritual de la historia de la humanidad. De todos los historiadores que existen, a mí el que más me llenaba era Arnold Toynbee. Origen. El nombre de España se deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban geográficamente al conjunto de la península ibérica. Término alternativo al nombre Iberia, preferido por los autores griegos para referirse al mismo espacio. Sin embargo, el hecho de que el término Hispania no es de raíz latina ha llevado a la formulación de varias teorías sobre su origen, algunas de ellas controvertidas. Hispania proviene del fenicio Hispania, un término cuyo uso está documentado desde el segundo milenio antes de Cristo. Los fenicios, que son los actuales habitantes del Líbano, construyeron la primera civilización no ibérica que llegó a la península para expandir su comercio y que fundó, entre otras, Gadir, la actual Cádiz, la ciudad más habitada de Europa occidental en aquel momento. Los romanos le dieron a Hispania el significado de tierra abundante en conejos, un uso recogido por Cicerón, César, Plinio el Viejo, Catón, Tito Livio y en particular Cátulo, que se refiere a Hispania como península cuniculosa, es decir, llena de conejos. En algunas monedas acuñadas de la época de Adriano figuraban personificaciones de Hispania como una dama sentada y con un conejo a sus pies, en referencia al tiempo que vivió en Hispania. Por eso, a España siempre se la ha considerado en el término femenino como una madre. ¿Reserva espiritual? Esta es la pregunta. Luego descubrí a Gárgoris y Avidis, la historia mágica de España, de Fernando Sánchez Dragó, y descubrí que la frase de que España es la reserva espiritual de Occidente no era del todo falsa, entendida en un sentido amplio y no en el sentido estricto del catolicismo ortodoxo, ultramontano y recalcitrante. Resulta que las tres grandes religiones del Mediterráneo, el cristianismo, el islam y el judaísmo, alcanzaron aquí su máxima expresión espiritual, y que esto no pudo ser una casualidad. Por algo se inspiraron en este territorio las tres grandes religiones del mundo. Resulta que las tres grandes religiones del Mediterráneo, el cristianismo, el islam y el judaísmo,
Perdón, estoy leyendo el mismo párrafo y me he confundido, pero vamos ahora con el cristianismo. El cristianismo, con los místicos del siglo de oro, el Islam con el maestro sufi Aben Arabi de Murcia, en árabe se pronuncia Ibn Arabi, la forma castellanizada es Aben Arabi, y el judaísmo con la escuela de rabinos cabalistas de Toledo, cuya máxima expresión fue Moisés de León. Estos son los tres pináculos de las tres religiones en España. Llevo años intentando leer las obras completas de San Juan de la Cruz, que para mí son maravillosas. Y esta es la emoción que me embarga, que no puedo seguir leyendo, porque entro en un no sé qué que me deja balbuciendo. Y me quedo sin saber sabiendo toda ciencia trascendiendo, como dijo el frailecico San Juan. Algo parecido me ocurre con Aben Arabi de Murcia y con Moisés de León de Toledo. Síntesis de tres culturas. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la pureza y ternura de una canción sefardita? ¿Alguien se ha maravillado de la elegante filigrana musical de la orquesta andalusí de Tetuán? ¿Alguien ha escuchado las preciosas cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio? Todas estas maravillas artísticas son frutos del talento español. Por eso, reivindico la España luminosa de las tres culturas, de Alfonso X el Sabio, de la Escuela de Traductores de Toledo, de los comuneros de Castilla, de los heterodoxos españoles, del rey ilustrado Carlos III, frente a la España oscura y tenebrosa de las pinturas negras de Goya o de la satánica Inquisición de Torquemada. Dicen que el nacionalismo se cura viajando, y yo digo que el sectarismo cultural y religioso se cura estudiando otras culturas y comprendiendo las distintas formas que tiene la humanidad de buscar la belleza, la perfección, a Dios. Por eso, España es la síntesis cultural más maravillosa de la humanidad. Y toda la comunidad mundial hispanohablante tenemos un futuro magnífico y glorioso. Yo considero españoles a todos mis hermanos de Hispanoamérica. En el buen sentido de la palabra. No hay nada de colonialismo ni de imperialismo cultural. Doy gracias a Dios por haberme regalado el honor de ser español. Un abrazo a todos mis hermanos hispanos. Gracias.